Buenos días, en este vídeo vamos a repasar el tema de la estructura de la materia. Un átomo, de manera simplificada, consta de un núcleo en el cual se encuentran los neutrones y se encuentran los protones, y consta de una serie de niveles energéticos n igual a 1, n igual a 2, n igual a 3, etc., en los cuales se encuentran los electrones, electrones y electrones. En su estado fundamental, un átomo tiene los electrones colocados en los niveles de mínima energía. Sin embargo, es posible que un electrón pase de un nivel a otro. Cuando un electrón pasa de un nivel interno a uno más externo, se dice que ese electrón promociona. Para que un electrón promocione, necesita absorber una cierta energía. Energía que, una vez que vuelve a su nivel original, emite. Cuando el átomo se encuentra con un electrón que ha promocionado, se dice que ese átomo está excitado. Para intentar definir la situación en la que se encuentran los electrones, la posición en la que se encuentran, se utilizan los números cuánticos. Tenemos n, que es el número cuántico principal, toma valores desde 1, 2, 3 hasta 7 y corresponde a los niveles energéticos permitidos. Luego tenemos L, que es el número cuántico secundario, vale 0, 1, 2, etc. hasta n-1, siendo n, acordaros, el número cuántico principal, y se corresponde con los subniveles energéticos de cada átomo. El 0 se corresponde con un orbital de tipo S, el 1 se corresponde con un orbital de tipo P, el 2 se corresponde con un orbital de tipo D y el 3 se correspondería con un orbital de tipo F, que son los orbitales más comunes que trabajaremos nosotros. En función de que sea un orbital u otro, tendrá una determinada geometría. M, que es el número cuántico magnético, puede valer desde -L, pasando por 0, hasta +L. Y determina la orientación espacial del orbital. Y por último tenemos el S, que es el número cuántico de spin. Puede valer +-1/2 e identifica o está relacionado con el sentido de giro del electrón sobre sí mismo. Bueno, estos son los números cuánticos. Vamos a ver qué es la configuración electrónica. La configuración electrónica es la distribución de los electrones en un átomo. Los electrones no pueden entrar de cualquier manera en el átomo, sino que tienen que seguir una serie de reglas o una serie de principios. El primero que vamos a ver es el principio de mínima energía. El principio de mínima energía nos dice que los electrones de los átomos que se encuentran en estado fundamental se disponen siempre ocupando los orbitales de menor energía posible. La regla de Madelung nos permite calcular o nos permite determinar si un orbital tiene mayor energía que otro. Lo que debemos hacer es sumar el valor n+L, es decir, el valor del número cuántico principal más el número cuántico secundario. Aquel orbital que nos dé un valor n+L más pequeño tendrá menor energía. Cuando el valor de la suma n+L sea igual, el que tenga menor n será el que menor energía de los dos tenga. Para conocer los orbitales en los que entran los electrones se utiliza el diagrama de Moller, que es una cosa parecida a esta: 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 3d10, 4s2, 4p6, 4d10, 4f14, 5s2, 5p6, 5d10, 5f14, 6s2,
6p6, 7s2. Bueno, entonces se dibujan unas diagonales que nos indican el orden de entrada de los electrones en el átomo. Vale, además debe cumplir también el principio de exclusión de Pauli. El principio de exclusión de Pauli nos dice que en un átomo no puede haber dos electrones con los 4 números cuánticos iguales. Es decir, que obliga a que en un mismo orbital tengan que tener un número cuántico de spin, uno con el positivo más un medio y el otro con el negativo, con menos un medio. Y por último, el tercer principio, que es el principio de máxima multiplicidad de Hund. Máxima de Hund. Este principio nos dice que si en un subnivel hay varios orbitales, los electrones se colocan de modo que ocupen el mayor número de ellos posibles con los espines paralelos. Entonces imaginémonos que tenemos 3 orbitales, 1, 2 y 3 orbitales. Los electrones deben entrar ocupando el máximo número de orbitales posibles. Es decir, si yo tengo 2 electrones, no pueden entrar los 2 electrones en el mismo orbital, sino que tiene que entrar uno en este y en otro en este. Y además deben ir con el spin paralelo. Si tuviese un tercer electrón, debería entrar en este orbital que previamente estaba vacío. No puede entrar en ninguno de los dos anteriores. Y además debe entrar con el spin también orientado con respecto a los otros. Una vez que ya los tengo semillenos, los siguientes electrones ya entrarían a llenar los correspondientes orbitales con el spin cambiado. Vale, esto es la configuración electrónica. Ahora vamos a ver cómo están los elementos organizados en la tabla periódica. Bueno, en la tabla periódica actual los elementos se ordenan por su número atómico. Y se ordenan en la tabla queda organizada en periodos, grupos y bloques. Un periodo o una fila, son las líneas horizontales, está formado todos por los elementos que tienen el mismo nivel energético externo, es decir, que sus electrones, los últimos electrones, entran en el mismo nivel energético, es decir, en el mismo número cuántico principal. Voy a dibujar aquí una especie de tabla periódica. Bueno, más o menos esa sería la tabla periódica. Entonces recuerdo, los periodos son las filas horizontales y en ellos los elementos tienen el mismo nivel energético externo, es decir, que sus últimos electrones han entrado en el mismo nivel. Los grupos, que también se les puede llamar familias, son las líneas verticales. Bueno, se me había comentado decir que los periodos van del 1 al 7. Al igual que los niveles energéticos, recordar el número cuántico principal podía ir de 1 a 7, los periodos van de 1 a 7. Los grupos, que también se les denomina familias, son las columnas. Y en ellos todos los elementos tienen el mismo número de electrones en su nivel energético más externo y en su subnivel más energético. Esto lo que hace es conferirles a estos elementos que se encuentran en un mismo grupo unas propiedades químicas bastante similares. Existen 18 grupos, este es el primero, este sería el último, y algunos de ellos tienen unos nombres característicos. El primero sería el de los alcalinos, el segundo el de los alcalinoterrios, el número 13 sería el de los boroideos, 14 carbonoideos, 15 nitrogenoideos, 16 anfígenos, 17 halógenos y por último 18 gases nobles. Por último, los bloques. Los bloques lo que hacen es juntarnos o agruparnos una serie de grupos. Tenemos el bloque de los elementos representativos.
En el bloque de los elementos representativos entran los grupos número 1, 2, 13, 14, 15, 16, 17 y 18. Los elementos de los grupos del 3 al 12, que son estos que tenemos aquí un poquitín más abajo, son los de transición. Del 3 al 12. Y por último, los que tenemos aquí fuera de la tabla periódica, que se colocan aquí fuera para que la tabla periódica no sea demasiado alargada, son los de transición interna. A los representativos se les llama así o son importantes porque en todos ellos su electrón más externo entra en un subnivel S o en un subnivel P, en un orbital S o en un orbital P. Los que terminan en, o los que entran en el grupo número 1 terminan en S1. Los que entran en el grupo número 2 terminan en S2. Los que entran en el grupo número 13 terminan en P1, en el 14 P2, en el 15 P3, en el 16 P4, en el 17 P5 y en el 18 P6. En los de transición, los que se encuentran en el grupo número 3 terminan en D1, en el 4 D2, en el 5 D3, D4, D5, D6, D7, D8, D9 y por último los que se encuentran en el grupo número 12, D10. En los periodos nos van indicando el nivel en el que se encontraban los elementos, los átomos. Entonces, conociendo la configuración electrónica de un determinado elemento, puedo conseguir situarlo en la tabla periódica.